Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Capítulo 11, el verso 3 y el verso 7. Amén. Si fueren destruidos los fundamentos, hay una pregunta: ¿qué ha de hacer el justo? Y la respuesta está en el verso 7 de ese capítulo 11. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Pues yo les quiero hacer una pregunta para empezar este tema. Y la pregunta es, si una persona que no conoce nada absolutamente de Dios y resulta que dice que hay que creer en el Evangelio, pero resulta que solo hay un solo Evangelio, como leyó el hermano, pero resulta que usted se encuentra con una persona o con diferentes doctrinas como los bautistas, los wesleyanos, los católicos, la luz del mundo, los testigos de Jehová, los adventistas, la iglesia ministerial, y en el caso nuestro con los pentecostales, sean trinitarios o unicitarios, o con los mormones, que es muy popular en los Estados Unidos. Y si se dice que hay un solo evangelio, entonces ¿a quién le prestamos atención? Ante tantas ofertas, el que está necesitado de Dios no conoce absolutamente nada. Y todos le dicen a usted que tienen la verdad, pero todos predican diferente y tienen una misma Biblia. Entonces la pregunta es, ¿para dónde cojo o para dónde voy? Entonces por eso hoy vamos a ver un tema que se llama el fundamento cristiano, para que usted sepa cuando no sabe nada o cuando ya sabe, ¿cómo es que usted sabe que está en la verdad? Porque sin fundamento no hay vida cristiana. Porque mucha gente se fundamenta es en conceptos humanos. Entonces por allá dijo alguien que un ángel le habló, que el ángel Moroni le habló, que es el de los mormones, y se fundó esa secta de los mormones. Por allá una señora Elena de White dijo que alguien le habló y que tuvo una revelación de Dios, y fundó la secta de los adventistas del séptimo día. Y aquí, cuando todos éramos indígenas, llegaron los españoles y nos trajeron el catolicismo. Y a la fuerza, porque eso fue impuesto, la gente de acá se convirtió en católicos. Y a medida que fueron naciendo las generaciones, pues todos fuimos educados en el catolicismo. Si hubiéramos nacido en África, o en Europa, o en Irán, pues unos seríamos musulmanes y otros estaríamos detrás de una escoba. Pero por eso es importante este tema de hoy, sobre el fundamento de la palabra de Dios. Y les quiero contar una historia para que entiendan qué es el fundamento. En una ocasión, un hermano de la iglesia compró una casa. Muy bonita la casa y se la vendieron muy barata. Y él contrató un hermano para que le hiciera la pintura a la casa, porque el señor vio que la casa tenía unas grietas. Entonces contrató un hermano y le dijo que le estucara la casa, que se la pintara y le resanara los huecos, y que cuando la tuviera lista para él, pues habitarla. Pues el hermano se demoró un mes pintando la casa. Se pasó esa familia para allá, y cuando llevaban un mes de estar viviendo en la casa que habían comprado, vieron que las paredes tenían nuevamente grietas. Entonces el hermano que compró la casa dijo: ese hermano que traje por aquí no sabe nada de pintar casas ni de resanar paredes. Y se tuvo que buscar otro hermano que le pintara la casa. Pues el otro hermano, cuando llegó y vio las grietas en la pared, ese otro hermano le dijo: hermano, realmente yo aquí no puedo hacer nada. Y entonces el que compró la casa le dijo: ¿cómo así que usted no puede hacer nada? Usted no es pintor, pues, y resana paredes. Y le dijo: es que el problema suyo no es de pintura ni de resane, sino que el problema que usted tiene en esta casa es que tiene muy malos cimientos. Y esta casa lo que necesita es que se le reformen las columnas. Eso pasa con la vida cristiana. Si uno quiere fundamentar la vida cristiana,
pues tiene que ver qué cosas de estas está parada sobre los verdaderos cimientos de la palabra de Dios, o si son solamente conceptos de la gente, porque muchos de nosotros fuimos católicos porque el papá y la mamá de uno eran católicos. Algunos otros nacieron en el Evangelio y tuvieron la fortuna de que en la familia hubiera quien le enseñara el Evangelio. Entonces, cuando llegamos a esto y vemos que tenemos que edificar la vida cristiana, lo que tenemos que preguntarnos es cómo empezamos a edificar y qué tipo de fundamento tenemos para edificar. Porque ese es el fracaso de la gente en el Evangelio, incluso aun cuando está en la verdad. Porque si no edifica su vida cristiana sobre un fundamento sólido, pues va a terminar diciendo, allá me exigen demasiadas cosas. Eso es demasiado severo. Yo no soy capaz de cumplir con esas cosas que mandan o ordenan allá. Entonces vamos a ver qué es el verdadero fundamento en el que debemos edificar nuestra vida cristiana. Y los invito a leer un texto que está en Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento. ¿De quiénes? De apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio, o sea, nuestra vida, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, lo primero que encontramos acá es que el fundamento de la vida cristiana es Jesucristo. ¿Y por qué les digo esto? En el catolicismo la gente es más mariana que cristiana. Se apoyan más en ella. En los testigos de Jehová dicen que creen más en Dios y tienen a Jesucristo como alguien inferior. Y en otras denominaciones dicen que Jesucristo es la segunda persona de una llamada Trinidad. Pero resulta que dice que nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y de todos los profetas de la Escritura. Y dice que Jesucristo, como cuando uno va a construir una casa, lo primero que echa es las bases, es la base donde vamos a sobreedificar. Por ejemplo, en el catolicismo no hay una base donde sobreedificar, porque allá se dice, peque y rece y verá que empata. Entonces la gente nunca cambia, nunca se transforma. Esa palabra no transforma a las personas. Entonces, si queremos realmente tener la vida eterna, tenemos que edificar sobre el fundamento que es Jesucristo. Porque la Escritura dice que Él es el fundamento. Y ese fundamento tiene una cosa que se llama principios y valores. Vea, acuérdense de esto. ¿Qué es un principio? Es una regla o unas normas o unos mandamientos o unos preceptos que Dios ha establecido en su reino y que no se pueden mover. Porque alguien puede decir, yo entro al reino de Dios, pero no le obedezco en esto, no le obedezco en esto, esto me parece que no es así. Yo creo que esto no debe ser así, porque hay gente que viene a ponerles condiciones a Dios. Y en el reino de Dios, esto no es una democracia, sino una monarquía, donde hay un rey que es el que dice qué es lo que usted debe hacer. Y los valores es el resultado de usted guardar unos principios. Le voy a poner un ejemplo. La santidad es un principio del reino de Dios y el valor que eso produce es tener moral, tener piedad, vivir rectamente, vivir con pudor y con temor de Dios. Ese es el valor que produce el principio de la santidad. Entonces resulta que la Biblia dice que uno con este fundamento, toda esta gente sobreedificó, pero vamos a pasarle la prueba si los que están sobreedificando su vida cristiana en estas cosas realmente lo están haciendo para heredar la vida eterna o están creyendo en vano. Entonces la Biblia habla sobre los tipos de edificadores y está en 1 Corintios 3:12, pero se lo voy a leer desde el verso 10 para que lo podamos comprender mejor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, o sea, como ingeniero civil o albañil, puse el fundamento, el cual es ¿qué? Cristo. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, todas estas doctrinas, todas creen en Jesucristo que es el fundamento. Pero la cuestión es cómo sobreedifica cada persona. En la iglesia
Somos miles de personas en diferentes congregaciones, pero la vida espiritual de cada uno la sobreedifica como entiende. Entonces usted no se puede comparar con el hermano, porque usted tiene el mismo fundamento, pero su manera de sobreedificar su vida cristiana es diferente, aunque tenemos el mismo fundamento. Entonces dice ahí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Entonces dice que teniendo el fundamento, hay varias maneras de edificar en Jesucristo. Por ejemplo, en la parte pentecostal, pues nosotros tenemos a Jesucristo como el Dios verdadero, ¿cierto? Y aún teniendo la verdad y la revelación de Dios, pues usted se va a encontrar gente acá en la doctrina que edifican sobre heno, dice ahí, vea, heno. ¿Qué es el heno? Lo que le dan a los animales. Hierba seca. La hojarasca, cuando se secan las hojas de los árboles. Dice ahí que madera, pero también dice que se puede edificar en oro, en plata y en piedras preciosas. Esto es para entenderlo en un sentido espiritual. Yo conozco la verdad de que Jesucristo es Dios y de que debo vivir en santidad para Él, y que Él es el centro de mi vida si quiero tener un fundamento bien sembrado o bien plantado. Pero empiezo a edificar en heno. Heno es la hierba que se seca y se lo dan a los animales. Entonces llevo una vida teniendo la verdad, pero vivo en libertinaje. Entonces dice, yo creo que Jesucristo es Dios y Él es la vida eterna y Él es mi Salvador. Pero no vive conforme a como Dios dice, sino a como ella cree. Entonces, cuando llega la prueba y la dificultad, el fuego de la prueba, porque en el Evangelio viene la prueba, entonces vimos al hermano un mes, 2 meses, 1 año, y después, ¿qué pasó con el hermano? No volvió a la congregación, porque estaba cimentado y construyendo su vida ¿sobre qué? Con heno, sobre Jesucristo, pero con heno. El otro con hojarasca, que son cuando se secan las hojas de los árboles y viene un viento cualesquiera y deshoja esos árboles. Esa es una vida que, aunque está cimentada en Jesucristo, entonces viene cualesquier viento de doctrina y se lleva a esa persona. ¿Y por qué les digo esto? Porque es que hay gente que dice, yo veo que allá predican a Jesucristo y hablan lo mismo en estas partes, vean. Yo veo eso todo igual, o sobre madera. Imagínense lo que hace el fuego a la madera. Estoy hablando es de cuando viene la tribulación o las dificultades por el evangelio. Ahí es donde la gente dice, yo no voy a poder con este evangelio, porque está edificando con malos materiales, aunque tenga una buena base. Pero ¿qué es fabricar sobre piedras preciosas? A los sacerdotes les ponían unas piedras preciosas acá. Es teniendo yo mi conciencia de que cuando me acerco a Dios y estoy edificando sobre este fundamento, estoy convencido de que soy sacerdote del Dios Altísimo y que no todo lo que yo quiera hacer lo puedo hacer porque estoy sometido a Jesucristo. Enseguida edificar sobre plata. La plata es tipo de la redención, porque se pagaba un precio para redimir a las personas. Cuando yo reconozco que yo fui redimido del pecado y que el precio que pagó mi Salvador es muy alto, entonces mi vida cristiana yo la empiezo a edificar en un fundamento sólido, porque sé quién fue el que me salvó. Entonces usted ve a esa persona perseverando 10, 15, 20 años y nada lo mueve, porque está cimentado y edificado sobre buenos materiales. Y edificar en oro, que es tipo de la santidad y de la divinidad de Cristo, es edificar en apartarme y cada día purificarme más para el Señor, porque mi Señor es santo y yo como hijo de Él, y que estoy edificando sobre este fundamento,
y que tengo un buen cimiento, vivo conforme al cimiento que tengo. Entonces, la mayoría de estas cosas es bajo conceptos y no sobre un fundamento de apóstoles y profetas. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de edificar mi vida cristiana y de en quién voy a poner yo mi fe. El que ponga su fe en Jesucristo jamás va a ser avergonzado. Eso es tener un cimiento. Vea, cuando se fue a hacer el canon bíblico, los griegos, para determinar qué libro era canónico o no era canónico, tenían un sistema o una regla de oro para que la Biblia que nosotros tenemos fuera aprobada. Entonces, en base a esa regla, ese escrito que presentaban era verdadero o era falso. Entonces se tomaba el origen cronológico. El origen cronológico es en qué tiempo se dijo lo que usted cree. Usted tiene una creencia, entonces usted la debe pasar por este filtro, pues según los griegos. Estaba el origen geográfico. ¿En qué lugar se dijo lo que usted cree? Y estaba el origen de autoridad. ¿Quién dijo lo que usted cree? O sea, usted cree en algo, entonces, ¿en qué lugar se dijo eso que usted cree? ¿En qué tiempo se dijo eso que usted cree? ¿Y quién dijo lo que usted cree? Les voy a poner un ejemplo. Hay un dicho que dice que la salvación viene de los judíos. Le hacemos la prueba. ¿Quién dijo eso? Se lo dijo el Señor Jesús a la samaritana. ¿Cuánto hace que se dijo? 2000 años. ¿Y en dónde se dijo? En Samaria. Entonces, ¿es verdadero o no es verdadero eso? Y cuando digo que la salvación, o dice el Señor Jesús que la salvación viene de los judíos, no es que los judíos van a salvar al mundo, sino que el que iba a ser el salvador del mundo debía venir de la descendencia de Judá. Porque no es que los judíos salven a las personas, es que el Salvador o el Mesías iba a venir de esos lados. Entonces, pasándolo por el origen del tiempo, del lugar y quién lo dijo, podemos decir que eso es verdadero. Pero hagamos otra prueba para que lo que la gente cree. La gente dice que María es mediadora o la madre de todas las gracias. ¿En dónde se dijo eso? En Roma. ¿Cuánto hace que se dijo eso? En el siglo XV se declaró que María era la madre de todas las gracias y que era corredentora. ¿Y quién lo dijo eso? El papado de ese tiempo. Entonces, cuando uno pasa por este filtro, uno sabe que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. O sea que esta información es falsa, porque la autoridad que lo dijo 1000 y pico de años después. No lo dijo ningún apóstol, ni ningún profeta, ni lo dijo Jesucristo. O sea que eso es un invento de las personas. Entonces para eso nos sirve esto. Pero gracias a Dios que ya nosotros no tenemos que usar esta norma, aunque uno la puede hacer para cualquier cosa que la gente crea. Que pongamos la fe en Marianito. ¿Y quién dijo eso? ¿Y cuándo? ¿Y en qué lugar dijeron eso? No hay en Colombia. En Angostura. En Angostura. Se inventaron eso. Entonces eso es falso. Porque el evangelio tenía que salir de Jerusalén. Si salía de Bolivia, entonces no era el evangelio. Porque la salvación tenía que venir desde el pueblo judío. Entonces, cuando usted tiene claro el fundamento, usted adquiere principios y valores cristianos para edificar su vida cristiana. Por eso usted ve los diferentes tipos de cristianos tan distintos los unos de los otros. En las iglesias del nombre de Jesús, usted encuentra pentecostales del nombre de Jesús liberales. Y es gente que se maquilla, que no viste de falda, gente que va a todo evento, a todo concierto, no se pierde ninguna final de fútbol, o hace una cantidad de cosas porque ellos dicen que todo les es lícito, entonces no se guardan ni se niegan. Pero usted se va a encontrar aquí también gente del nombre de Jesús que son conservadores y viven conforme al fundamento que les ha sido revelado. Y entonces los liberales llaman a los pentecostales conservadores fanáticos, pero resulta que con Dios no hay que ser fanático, porque si estamos edificados en piedras, en plata o en oro,
reconocemos quién es nuestro Salvador y qué le agrada y qué no le agrada a Él. En la Biblia hay unos principios que son inamovibles, vea. Y cuando usted aprende esos principios que no se pueden discutir con Dios, entonces su vida cristiana y su conversión al Evangelio va por buen camino, va por el camino de la perfección. Y el primer principio bíblico que encontramos en la Biblia lo encontramos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué principio bíblico puede sacar usted de ahí? Si yo le digo que los creadores fueron tres, ¿usted qué me dice con eso que acabamos de leer? Porque es que hay gente que dice que los que crearon fueron tres. ¿Cuál es el principio bíblico que no podemos cambiar ahí? Que solo hay un, y es un Dios creador. ¿Y cuál es ese Dios? El Dios que creó todo. ¿Y sabe por qué les digo que es un principio bíblico? Porque hay gente que cree que hay más de un Dios. Cuando no había nada, solo estaba este ser, vea. Y cuando dice en el principio, dice es en el momento en que empezó el tiempo. Porque en Dios no existe principio. Porque Él es un Dios eterno. Porque cuando ya viene Jesucristo, ahí es donde se abre el gran problema. Porque la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿qué clase de Dios es Jesucristo si la Biblia dice que solo hay un Dios y un creador? Miren un texto donde Dios le dice al pueblo de Israel, que fue Moisés el que escribió esto, en Deuteronomio 4:35 y el verso 39, para que vean que ellos sí entendían que solo había un Dios que había hecho todo. A ti, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Te fue mostrado, o sea, que no es que se lo contaron o que le dijeron. Dios les mostró cuando salieron de Israel que solo había un Dios. Aprende pues hoy, aprenda eso hoy, apréndaselo. Eso se lo dijeron allá. Cada vez que usted lo lea, le va a decir hoy. Cada vez que usted necesite saber cuántos dioses hay, vaya a ese texto. Y siempre le va a decir hoy. Aprende pues hoy que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y no hay que, porque es que dicen que el que creó tenía un hijo ayudándole o que estaba y que el Espíritu Santo también ayudándole. Y resulta que el creador es el único Dios. Entonces cuando viene Jesucristo, Mateo, el evangelista, habla de Jesucristo como rey. Cuando Marcos dice o habla del Señor, dice que Jesucristo es el siervo fiel. Ya no lo muestra como rey, sino como siervo. Luego viene Lucas y dice que Jesucristo es el hombre perfecto. Y entonces se oye la frase en el Evangelio de Lucas, el Hijo del Hombre. Pero cuando llegamos a Juan, Juan trata de mostrar a Jesucristo como el Dios verdadero. Entonces dice él, en el principio, ¿en cuál? Aquí. En el principio creó ¿quién? Entonces Juan dice, en el principio era ¿quién? O sea que Dios era ¿qué? Esa palabra verbo es en latín, pero en el idioma original no era el verbo, sino el dabar. Era la voz o la palabra o el sonido que salió en medio desde la eternidad y creó todas las cosas. Pero ellos decían que esto era Dios. Se los voy a traducir. Cuando no había nada en medio de esa oscuridad, solo existía una voz que hablaba. Eso es lo que está diciendo esto. ¿Usted quiere saber cómo era el mundo cuando no había nada? Y que Dios estaba hablando. Cierre sus ojos. Así. En esa oscuridad que tienen sus ojos, hay una voz que dijo, sea la luz. Y resplandeció todo el universo. Y el verbo era con Dios. Esta expresión era con, es que procedía de Dios. Porque la Biblia dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Porque Él dijo y fue hecho. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué principio bíblico nos enseña eso? Que Dios es el Espíritu que llena todo y habla. Y que crea las cosas hablando. Si Dios no habla, no hay creación. Porque es que hay gente que dice, el verbo era con Dios. Entonces dice, si ve que tenía... Aquí estaba Dios y estaba el Hijo al lado.
Eso es lo que dice la gente. Entonces Dios era con Dios. Porque mire, vea, si quieren darse cuenta del sentido de cómo habla la Biblia, porque la Biblia habla es en poesía muchas veces, le hacen Proverbios 3:19 para que vea quién estaba con Dios. ¿Jehová con quién? Con sabiduría. Pero sabiduría no es otro ser. ¿Y con inteligencia qué? Afirmó los cielos con inteligencia. Entonces, ¿quién eran esas dos señoras? Una se llamaba sabiduría y la otra se llamaba inteligencia. Y enseguida dice, y conciencia. Conciencia, los abismos fueron divididos y destruidos los cielos. O sea que con Dios estaba la sabiduría, la inteligencia y la ciencia para crear. No era que eran seres que estaban al lado de él. Lo que está diciendo el proverbista es que de Dios es la sabiduría, la inteligencia y la ciencia. Entonces dice que ese verbo que era con Dios, ese verbo era Dios. Vuelve y dice lo mismo. En el principio era el verbo, el que creó todo esto, porque ese verbo era ¿quién? Dios. Era Dios, era Dios. O sea que lo que está diciendo es que Dios es una voz que habla y sus palabras son espíritu y son vida. Adán no conoció a Dios. ¿Qué fue lo que oyó Adán? La voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Adán, ¿cómo supo que Jehová estaba en el huerto? Adán, ¿dónde estás? Escondámonos porque escuchó la voz de Jehová. Nunca vio a Dios. Luego viene esa misma voz y le habla a Noé. Construye un arca de madera de gofer porque voy a destruir este mundo. Pero fue una voz. Esa misma voz dice que se encontró con Abraham y le dijo, mire lo que le dijo, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, pero ya se le identificó como el Todopoderoso. O sea, yo soy el que tengo el poder. ¿Por qué le dijo él eso? Porque ellos decían que había un Dios para la lluvia, había un Dios para el sol, había un Dios para la vida, había un Dios de los animales, había un Dios para los truenos, había un Dios para la lluvia, había un Dios para la tierra. Pero él se le aparece, o sea, le habla y le dice, yo soy el Dios de todo poder. O sea, si Abraham en ese momento conocía a otros dioses o creía en otros dioses, ese día su fe fue centrada solamente en un solo Dios. Pero mire lo que le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí hay dos principios bíblicos para todo el que se quiera acercar a Dios. Que solo hay un Dios y que con ese Dios hay que andar ¿qué? Perfecto. Mire, este es el creyente y él dice, ande delante de mí, o sea que yo lo voy a estar mirando a toda hora. Voy a tener los ojos puestos en usted. Entonces, mi hijo, sea perfecto delante de mí. O sea, usted no se va a poder esconder de mí. Voy a saber lo que piensas, lo que haces y lo que te gusta y cómo piensas por dentro. Cuando usted tiene ese principio bíblico, usted sabe a quién adorar. Entonces dice que el verbo era ¿quién? Dios. Pero siga leyendo. En él estaba la vida. ¿En qué? ¿En él estaba qué? La vida. Ah, o sea que fuera de que es Dios, ¿él es qué? La vida. La vida. ¿Qué significa que Él es la vida? Que todo lo que exista en este planeta que se mueva y tenga vida, Él lo hizo. Y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía, o sea que fuera de que Él es Dios, es el verbo, es la vida, es que la luz que alumbra a todo hombre. Si Jesucristo no lo alumbra a usted, si no le revela su palabra, usted vivirá en tinieblas toda su vida. Esto que le estoy diciendo es porque Jesucristo es el que ilumina nuestra mente y nuestro corazón. O sea que cuando usted levante sus manos y diga, Señor Jesús, usted está llamando al que es el verbo de Dios, esa voz que habló, al Dios que creó todo, al que es la vida y al que es la luz, al que da el entendimiento. Y mire lo que pasó con esa luz. ¿Venía qué? A este mundo. O sea que el que se vino del cielo no fue otro,
se vino el Creador, el que es la vida, el que es la luz. En el mundo estaba, o sea que fue real que vino Dios. Y el mundo por él. O sea que lo que está diciendo Juan a los judíos y a la iglesia es, aquí vimos al Creador. Amén. En el principio era ¿quién? ¿Y cómo se llama el Todopoderoso? ¿Cómo se le dice al Todopoderoso? El que era era el Todopoderoso. El que es, o sea, el que nunca cambia, el Espíritu Eterno. Y el que ha de venir, que es Jesucristo, que es el que viene. O sea que Jesucristo es el Todopoderoso. Si usted edifica su vida cristiana sobre esta declaración, usted está creyendo en el Dios verdadero. Usted se le puede arrodillar en cualquier lado y decirle ante cualquier peligro o situación o necesidad que usted no pueda, Señor Jesús, ayúdeme. Y tenga la plena seguridad de que como Él es el creador suyo, Él es el que le dio la vida, Él es el que lo ilumina y el que lo creó y el que visitó este mundo y pagó el precio de su salvación. Él lo escucha donde usted esté, porque es que no hay lugar para esconderse de Él. Ese es el primer fundamento. Hay gente que no sabe quién es Jesucristo. Los judíos están esperando al Mesías, pero lo que la gente de aquí no sabe es que el Mesías para ellos es Dios que viene a salvarlos. Entonces ellos no creen que Jesucristo era el Mesías, Dios manifestado en carne que venía a salvarlos, porque ellos decían que el Mesías venía a traer paz y lo que trajo fue guerra. ¿Y qué dijo Jesucristo? Yo no vine al mundo a traer paz, sino disensión. Estarán en una casa divididos, si hay 5, 3 contra 2. La suegra contra la nuera, la madre contra el hijo, el esposo contra la esposa. Vaya usted con Jesucristo y usted tendrá dificultades por toda parte porque va en contravía de lo que la gente cree. Si usted edifica su vida sobre Jesucristo, téngalo por seguro y garantizado de que Dios va a obrar en su vida y lo va a escuchar en la necesidad que usted tenga. Porque es que hay gente que le ora a los ángeles, le ora a María, le ora a santos, incluso se le arrodillan al Papa, a un hombre, se postran delante de cualquier pastor o profeta o lo que sea. Uno no se postra sino delante de Jesucristo. Y si usted tiene ese primer fundamento, su vida será edificada como es. Mire, la gente sufre porque quiere. Y yo les voy a testificar, vea. Un día, en mi casa no había ni para almorzar. Y ese día era un sábado y había estado el día súper difícil. Y yo salí a trabajar y me tuve que volver para la casa porque no había absolutamente nada en la calle que hacer. Y me dijo la señora, no consiguió nada. Y le dije yo, tranquila mija que el día no se ha terminado. Esperemos en Dios. Porque es que Él es mi creador y la Biblia dice que Él es mi padre. Si usted tiene un niño, usted no tiene que estar el niño diciéndole, papi, yo necesito el almuerzo, papi, yo necesito unos zapatos, papi, yo necesito que me provea esta ropa. No, el padre sabe que le tiene que dar esas cosas. Entonces yo le dije, esperemos en el Señor que no se ha acabado el día. Volví, salí. Cuando me llegó a mi cuenta, estaba yo ahí, me llegó al celular y me dice, acaban de consignar en Bancolombia 200,000 pesos. Y yo dije, la señora mía no se esperó y le dijo a una hija mía, no dejó que Dios obrara. Yo pensé así. Y cuando llego y le doy yo clic a eso y abro, y veo que la cuenta viene de otro lugar. Y cuando miro, me llega otro mensaje. Y me dice un amigo que tengo en Chile, mira, Dios puso en mi corazón que te mandara esta plata. ¿Y sabe cómo fue la respuesta de Dios a través de ese hombre? Te mandé esto para que te comas tú un almuercito, tú y tu esposa. Yo quedé fue llorando, porque vale la pena esperar en Dios. Y yo llegué a mi casa y me dice mi esposa, ¿ya consiguió tan ligero? Mi hija, mire el Señor cómo es de grande y de bueno. Venga, vámonos a almorzar. Almorzamos y nos sobró. Por eso le digo que vale la pena estar fundamentado en Jesucristo. Ante cualquier necesidad y cualesquiera, por la cuestión que usted esté pasando, póstrese y dígale, Señor Jesús, ayúdeme. No me deje morir, no se olvide de mí. Ante cualquier peligro, ante cualquier situación, enfermedad o lo que sea, ponga su esperanza
en el fundamento cristiano que es el Señor Jesucristo. Es que no hay otro fundamento, dice la Escritura. Entonces vamos a darle gracias al Señor y que ustedes edifiquen su vida cristiana en Jesucristo.